calor es la energía intercambiada entre un cuerpo y su entorno por el hecho de encontrarse a distinta temperatura. El calor como el trabajo es la energía en tránsito, por lo que se puede entender también como el método para transferir energía. La capacidad calorífica es el cuerpo, es la relación que hay entre el calor suministrado al cuerpo y su incremento de temperatura. Se define calor específico como la cantidad de calor que se necesita por unidad de masa para elevar la temperatura a 1 grado Celsius, la relación que hay entre el calor y el cambio de temperatura. Objetivo: determinar la capacidad calorífica de un calorímetro simple y utilizarla para la obtención de un calor específico de un sólido metálico por medio de arreglos experimentos similares. Mi nombre es José Eduardo Rafael Cruz y a continuación voy a explicar el procedimiento que se llevó a cabo para realizar la práctica de laboratorio número 4, la cual consiste en determinar la capacidad calorífica de un calorímetro simple y a determinar el calor específico de un sólido metálico, en este caso del estaño. Bueno, empezaremos por los materiales que se utilizaron para esta práctica. Los materiales que se utilizaron para esta práctica son calorímetro simple, un termómetro, un tapón de hule para tubo de ensayo, pinzas para tubo de ensayo, 2 tubos de ensayo, una probeta de 100 mililitros, un mechero, un tripié, tela de asbesto, 2 vasos de precipitado, uno de 500 mililitros y otro de 250 mililitros, una espátula, y como sustancias utilizaremos agua destilada o agua simple y también el estaño. Bueno, el primer paso que nosotros hicimos fue determinar la capacidad calorífica del calorímetro. Para esto agregamos 50 mililitros de agua a temperatura ambiente dentro del calorímetro, los tapamos y lo dejamos en reposo. También lo monitoreamos con el termómetro. Lo introducimos dentro del calorímetro y cuando estaba en reposo monitoreamos la temperatura hasta que ésta ya no tuviera variaciones. Se puede decir que cuando era estable, y registramos la temperatura. También mientras realizábamos este paso pusimos en un vaso de precipitado a calentar agua hasta los 40 grados centígrados. Calentamos 70 mililitros de agua y solamente agregamos 50 mililitros de agua ya a 40 grados en una probeta, y en esta probeta lo que hicimos fue con el termómetro empezar a agitarla hasta que la temperatura tampoco tuviera variaciones. Se puede decir que cuando se estabilizó, y también la registramos. Después de que ya registramos esta temperatura, lo que hicimos fue medir el volumen de agua que quedaba y lo agregamos al calorímetro, lo tapamos y lo dejamos en reposo. Y de igual manera, ya cuando el agua estaba agregada en el calorímetro, la agitamos y registramos su temperatura hasta que se estabilizó y la anotamos. Después de todo esto, calculamos la capacidad calorífica del calorímetro con la siguiente fórmula. Bien, ya que determinamos la capacidad calorífica del calorímetro simple, ahora lo que hicimos fue calcular el calor específico del sólido metálico, que en este caso pues fue el estaño. Para esto introducimos 10 gramos de estaño en un tubo de ensayo, el cual lo tapamos con un tapón de hule, y este fue introducido en 500 mililitros de agua que estaban a temperatura de ebullición en un vaso de precipitado. En este caso el valor que nosotros tomamos fue 96 grados centígrados, ya que en ese punto el agua ya se encontraba hirviendo. Y pues bueno, introducimos el tubo de ensayo con el estaño dentro en el agua y lo dejamos ahí durante 10 minutos. Mientras esto ocurría, nosotros repetimos el primer paso que hicimos con el calorímetro, el cual fue agregar 150 mililitros de agua a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque ahí vamos a echar la muestra de estaño en el tubo de ensayo. Lo que hicimos, ya que estaba acondicionado el calorímetro, fue abrir la tapa,
introducir el tubo de ensayo rápidamente para que no perdiera calor que tenía cuando estaba dentro del vaso de precipitado a temperatura de ebullición. Lo introducimos rápidamente y lo agitamos. De igual manera, con un termómetro lo monitoreamos hasta que, registramos la temperatura máxima. Y pues bueno, ese fue el procedimiento que se realizó para la práctica del laboratorio número 4. Para calcular la capacidad calorífica del calorímetro se utiliza la siguiente ecuación, cual nos dice que el calor específico del agua multiplicado por su masa va a estar multiplicado por la diferencia de la temperatura 2 menos la temperatura 3, que va a ser equivalente a la capacidad calorífica más el calor específico del agua multiplicado por su masa, que será multiplicado por la diferencia de temperaturas 3 menos la temperatura 1. De esta ecuación despejaremos la capacidad calorífica, obteniendo así que la capacidad calorífica va a ser igual al calor específico del agua multiplicado por la masa 2, que va a ser multiplicado por la diferencia de temperatura 2 menos la temperatura 3 entre la diferencia de temperatura 3 menos la temperatura 1, y ese se le restará al calor específico del agua multiplicado por su masa. Aquí mostramos los datos obtenidos durante la práctica, los cuales serán necesarios para obtener la capacidad calorífica del calorímetro. En este caso tenemos que la temperatura 1, o sea la temperatura a la cual estaba el agua que se introdujo dentro del calorímetro a temperatura ambiente, esta fue igual a 23 grados centígrados. La temperatura 2, que fue de una segunda cantidad de agua que se calentó a 40 grados centígrados, y la temperatura 3 es igual a 30.5 grados centígrados, que fue cuando se mezclaron ambas cantidades de agua dentro del calorímetro. Para la masa 1 y la masa 2 se tomó en cuenta la relación que hay con la densidad del agua, ya que la densidad del agua es casi de 1 gramo sobre centímetro cúbico o de 1 gramo sobre mililitro. Esto da a entender que 1 gramo de agua es igual a 1 mililitro. Por lo tanto, si nosotros obtuvimos 150 mililitros, estos serán igual a 150 gramos para la masa 1, y para la masa 2, que son 50 mililitros, estos son igual a 50 gramos. Y también tenemos el calor específico del agua, que es igual a 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Sustituyendo los datos obtenidos durante la práctica en la ecuación, obtenemos así que la capacidad calorífica del calorímetro es igual a menos 86.666 calorías sobre grado centígrado. Para corroborar que nuestro resultado fuese el correcto, lo comparamos con los resultados obtenidos de los diferentes equipos de nuestros compañeros que se encontraban en el laboratorio realizando la misma práctica en las mismas condiciones que nosotros y al mismo tiempo que nosotros, y pudimos notar que tanto los datos como el resultado fueron diferentes en varios equipos. Esto pudo deberse a diferentes factores, algunos tal vez errores de medición, otros tal vez en condiciones del calorímetro, por lo que para disminuir el margen de error decidimos hacer un promedio de todos los datos obtenidos dentro de la práctica para así poder realizar el mismo cálculo, pero ahora ya con los datos promedios. Aquí podemos observar la tabla de promedio de temperaturas grupales que se obtuvieron de los datos de los 5 equipos que nos encontrábamos realizando la práctica de laboratorio. Sustituyendo los datos de la tabla en la ecuación, obtuvimos así que la capacidad calorífica del calorímetro era igual a menos 71.4286 calorías sobre grado centígrado. Para calcular el calor específico del sólido metálico, que en este caso es estaño, se utiliza la siguiente ecuación, que como vemos es similar a la ecuación anterior. Sin embargo, en este caso la primer calor específico es del estaño, por lo que despejando la ecuación obtenemos así que el calor específico va a ser igual a la capacidad calorífica más el calor específico del agua multiplicado por la masa, que va a ser multiplicado por la diferencia de la temperatura 5 menos la temperatura 1 dividido entre la masa 2, o sea la masa del estaño, multiplicado por la diferencia de la temperatura 4 menos la temperatura 5.
Sustituyendo los datos de la tabla en la ecuación, obtenemos así que el calor específico del estaño es igual a 1.1092 calorías sobre gramo por grado centígrado. Conclusión. Comprobamos que el principio de la conservación de la energía establece que la energía total inicial de un sistema es igual a la energía final total del mismo sistema. Al poner dos cuerpos en contacto, el que se encuentra a mayor temperatura transfiere calor al otro hasta que se logra el equilibrio térmico. También observamos que la fórmula no se puede aplicar si se produce un cambio, porque el calor añadido o sustraído durante el cambio de fase no cambia la temperatura. Defina los términos de capacidad calorífica y calor específico. La capacidad calorífica de un cuerpo es la cantidad de calor necesaria para aumentar su temperatura 1 grado centígrado. Es el producto de su masa por su calor específico. El calor específico es la cantidad de calor que se requiere para aumentar en 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo, en este caso de una sustancia sin que cambie su estado físico. ¿Qué tipo de propiedad son la capacidad calorífica y el calor específico y por qué? Es una propiedad extensiva ya que su magnitud depende no solo de la sustancia, sino también de la cantidad de materia del cuerpo o sistema. Por ello es característica de un cuerpo o sistema particular. ¿Por qué debe determinarse la capacidad calorífica del calorímetro? Porque el calor ganado debe ser exactamente igual al calor perdido. Mencione y explique posibles causas de errores del experimento. El error debe de ser una mala lectura del termómetro, no dejar pasar el tiempo suficiente para que la temperatura sea constante o que el termómetro haya tocado el vaso del calorímetro en la lectura. Utilizando la ecuación de Dulong y Petit, calcula el peso del átomo gramo del estaño de acuerdo con los datos experimentales obtenidos y compárelos con el valor del peso atómico verdadero del estaño. Bueno, como podemos ver aquí, tenemos el resultado de nuestros cálculos, el cual es 9.0628 por 10 a la menos 23, y el peso atómico real del estaño es de 118.71. Como podemos ver, hay una gran diferencia aquí. Esto es debido a que tuvimos un problema con el calorímetro. Convertir el calor específico obtenido experimentalmente del sólido metálico a unidades del sistema inglés y del sistema internacional. ¿Qué puede concluirse al respecto? Bueno, aquí tenemos las conversiones y podemos ver que en el sistema inglés es exactamente lo mismo y en el sistema internacional varía. Y por último, menciona algunas de las aplicaciones del calor específico. Una de las principales aplicaciones es para determinar el material con el que se está trabajando, y otra sería para el diseño de utensilios de uso diario como un termo, que en este caso nos serviría para aislar la temperatura.